Hola, ¿qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto conocerte, aunque sea por video, y escuchar un poco más de tu trabajo, lo cual ha sido muy interesante, lo que has dicho, porque una cosa es lo que uno puede observar en tu documento y otra cosa es escucharte, que eso ya es diferente. Yo creo que hay una gran potencialidad en tu trabajo, pero le hace falta ahí afinar algunos detalles, sobre todo para que tenga un enfoque mejor y un alcance mejor. ¿Por qué? Porque a como lo comentas, bueno, así de rápido que dices la escenificación de la toma de Orinaga, si solamente lo defines así, da la sensación de que lo único que hay que hacer es hacer una representación de un evento histórico desde versión oficial, y pues eso no es como, ¿cómo decirlo? No es de gran alcance como para que un licenciado en gestión cultural se titule con una representación escénica, ¿no? Pero ya después de escucharte y ver más cosas, yo creo que estamos hablando aquí de muchas cosas que están ahí, pero que no están enunciadas y que yo creo que tienes que darle un mayor énfasis. Esto estamos hablando que hay una recuperación histórica, dices que bueno, no solamente con datos oficiales, sino también de personas que están llevando a cabo una serie de entrevistas, de personas que vivieron, de recuperación histórica musical, y bueno, hay una serie de cuestiones que están ahí y que deberían de tener un elemento básico precisamente en el planteamiento de tu proyecto. Y si eso le agregamos esta parte de creación artística a partir de la recuperación histórica, pues eso lo hace todavía un poco más atractivo. Y habría que agregar otra cosa que no está definida en tu proyecto, pero que recomendaría que se considerara, que es la parte de la difusión. ¿Por qué? Porque no, yo creo que el producto no debería ser solamente la escenificación, sino todo lo que se consigue alrededor. Esto es, si ya estás haciendo entrevistas a personas que tuvieron la oportunidad de estar ahí en ese momento o que sus padres o abuelos le contaron, es un buen material que puede servir en términos de recuperación histórica, ¿no? De estos testimonios o que, que no se ven reflejados. ¿Qué tal si habrá que definir esta información, recuperarla a través de alguna serie de entrevistas, ya sea en audio, en video, fotografías que se puedan recuperar, y cómo esto se puede socializar en otros espacios, ¿no? En las redes sociales o bien una página de internet donde no solamente la experiencia de la escenificación está ahí, sino toda esta documentación histórica que se ha podido recuperar, de documentos, de fotografías, de testimonios, no sé, libros, etcétera, etcétera, que se puedan recuperar y que puedan socializar, y que las personas que vayan a la significación puedan después consultar, o al revés, aquellas que no puedan tener acceso a la significación puedan después, puedan tener esa información directamente en esa página que tú los puedas compartir, ¿no? Y bueno, un registro de la significación, de que si se puede hacer año con año, bueno, ya vas a ir teniendo año con año cómo se va haciendo. Y bueno, ¿qué sugerencias hay con respecto a lo que toca este laboratorio? Como sabes, este laboratorio tienes que terminar al menos con el 60% de la tesis, ¿no? O sea, en este semestre vas a empezar a redactar ya tu tesis, lo cual implica identificar como la estructura que tendría que llevar, y sobre todo los avances que tendrías que presentar. Yo te sugiero que en este caso tu documento, bueno, le busques otro título más que significación de la toma de Orinaga. Busques otro relacionado más como con recuperación histórica, promoción de la historia local, el caso de Orinaga, de la representación escénica de Orinaga, o no sé, habría que buscarle otro nombre que no solamente tenga este asunto de representación, sino que dé la idea de que lo que están haciendo es una recuperación histórica y una promoción y difusión de esta recuperación de la historia local.
En la introducción yo creo que tendrías que poner un poco del antecedente, ¿no? Del antecedente del proyecto, cómo se ha venido dando, cuál es tu papel ahí, cómo te llamó atención este asunto, cuál es la problemática que tú has estado encontrando con respecto al proyecto, cómo, cuál es la problemática, la necesidad, etcétera, ¿no? Y un poco como enunciar los apartados o los capítulos de la obra y de manera breve para que el autor, el lector sepa cómo está estructurado y en qué corresponde, en qué consiste cada uno. El capítulo 1, que es yo creo que un capítulo que te recomendaría que fuera conceptual y del cual yo creo que habría que trabajarle mucho. Yo creo que este primer capítulo tendría que titularse algo así como recuperación y promoción de la historia local, ¿no? Esto es, vamos a conceptualizar en qué consiste la historia local y en qué consiste metodológica y conceptualmente la recuperación de la historia a través de fuentes locales. Y yo creo que dentro de este capítulo habría algunos apartados, sugiero, desde que lo veas con tu director o directora. Uno es que hable sobre qué es la historia local. No sé si has tenido oportunidad de leer libros sobre historia en términos de análisis científico de la historia, en el que hay uno muy bueno, precisamente, de Luis González, que se llama así, que es la historia, búscalo. Precisamente que habla sobre los diferentes tipos de historia, ¿no? La historia de bronce, que es la que inventan, la historia, ahorita no recuerdo los diferentes tipos de historia que maneja, pero cada forma de contar la historia implica, pues, diferentes visiones y identificar también tipos de acercamientos a lo que es, porque al final de cuentas contar la historia es contar la versión de quien la está haciendo esa narración. Regularmente las narraciones vienen desde el Estado, tratando de determinar qué es y cómo fue. Y eso determina el cómo somos y qué representaría. Pero contar la historia desde lo local, desde los mismos protagonistas o recuperación de algunos testimonios, algunas evidencias, y reinterpretarlo a la luz de su difusión implica un acercamiento diferente. Implica no que otros que vienen de fuera nos vengan a decir qué fuimos y cómo fuimos o qué sucedió, sino que los propios locales identifican su propia historia y la reinterpretan a la luz de su conocimiento actual y de lo que quieren hacer con la historia. Y entonces eso tiene que ver con un elemento cultural relacionado precisamente con la gestión cultural. Un segundo elemento relacionado con ese mismo capítulo tendría que ser sobre la importancia de la historia local. ¿Por qué es importante la historia local? ¿Por qué es importante recuperarla? Etcétera. Otro punto dentro de ese capítulo tendría que ser sobre formas de promoción de la historia. Esto es, analiza cómo se ha venido promoviendo la historia. En términos generales, pues a través de escritos, a lo mejor algunos documentales, etcétera, etcétera. El asunto es que puedas tener así como un abanico de cómo se ha venido promoviendo la historia para que tú puedas identificar como los alcances y limitaciones de los diferentes tipos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo o lo que tú estás promoviendo es una forma de acercamiento a la historia, a la promoción de la historia, de diferente manera de lo que ya se ha hecho. Y entonces esto implica pues identificar otras formas como para poder sustentar la importancia que tiene tu proyecto y la novedad que tiene con relación a lo que ya se ha venido haciendo. Y un último elemento dentro del capítulo 1 tendría que ser sobre investigación y creación como estrategia para la promoción de la historia local. Esto es, lo que estás haciendo al final de cuentas es un proceso de investigación de la historia local a partir de documentos, de entrevistas, no sé, de diferentes fuentes que has tenido. Y cómo una estrategia es
precisamente la representación, ¿no? ¿Y qué implica la representación escénica? Pues un elemento de creación y de generación de una narrativa. Entonces, ahí valdría la pena ver qué, qué experiencias ha habido en otros lugares que han hecho algo similar, como para que identifiques cosas similares, cosas diferentes y puedas ahí contextualizar algo, ¿no? La revisión de algunos casos ayudaría mucho a este tipo de cuestiones. Después sugeriría un capítulo 2 donde hable sobre la toma de Orinaga, literalmente qué es, ¿no? Qué fue, qué sucedió, ya toda como la síntesis de lo que podría ser, porque habemos muchas personas que no sabemos en qué consiste, en qué consistió, cuál fue su importancia. Ahí darías toda la narración histórica de lo que sucedió, la importancia, la trascendencia, etcétera. En el capítulo 3 sugiero que sea la sistematización de la experiencia del proyecto. Esto es el proceso de realización. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuáles fueron las estrategias que se llevaron a cabo? Pues las cosas que se hicieron bien, las cosas que no salieron tan bien y que, bueno, las tomas de decisiones que se tuvo que hacer. ¿Cómo le hiciste pues para convencer a los músicos a que le entraran? Cómo fue el proceso de creación de la narración, de la producción escénica, o sea, todo este trabajo es contar la historia de cómo se hizo, ahora es que el detrás de las cámaras, por decirlo de alguna manera, pero desde una visión de sistematización de la experiencia. Seguramente ya estás tomando o has tomado esta materia, agarra esta metodología para ver qué es lo que se hizo y cómo se hizo. Un poco que nos relates el cuento por ahí de cómo se llevó a cabo el asunto. Y por supuesto un último capítulo que se llame resultados, que sería de las conclusiones, ¿no? Esto es, ¿qué resultados se obtuvieron? Y aquí habría que hacer una serie de estrategias de recuperación también de las visiones, de las opiniones de las personas que han venido trabajando en este proyecto y los que fueron por supuesto público, ¿no? ¿Qué les impactó ese tipo de proyectos? Si les gustó, si no les gustó, qué les movió, etcétera, ¿no? La visión de las autoridades, etcétera. Todo este asunto de identificar cuáles fueron los resultados de este proyecto y, bueno, para que si cumplió con sus objetivos o no, un tanto como evaluación del impacto. Y bueno, ya me dirás tú, es la introducción, es la recuperación, es introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Estamos hablando de 5 secciones, de las cuales tienes que presentar al menos 3. Tú dime cuál quieres presentar, no sé cuál tengas. Si ya tienes parte de lo de la toma, si ya tienes el de capítulo de toma de Orinaga, si tienes parte del proceso de realización y la introducción, pues ahí está, ya tienes para presentar. Y ya los otros capítulos los puedes poner un poquito como esbozo nada más de lo que podría tomar, tener información. A lo mejor el capítulo 1 no tienes nada y habría que hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí para presentarlo en el coloquio no presentarías este capítulo, nada más lo mencionarías. Pero si ya tienes información sobre eso, pues órale, métele el esfuerzo ahí para que se vea reflejado y ya se tenga, ¿no? El asunto es que tienes que tener de estas 5 secciones que ya te he dicho, al menos 3. Tú sabes cuál, de acuerdo a las potencialidades que tienes, y que te va a servir como un primer ejercicio de ponerte a sentar a escribir. Creo que por mi parte serían todas las recomendaciones. Espero que te sirvan. Y bueno, ahora sí que vele avanzando para que puedas presentar en el coloquio. Bye.